Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 31 de agosto, vamos a meditar la palabra del Señor. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y dice: Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 118 respondemos: ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? ¿Cuánto amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Y del Evangelio de según San Lucas escuchamos. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de la costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy pues tenemos esta lectura que a mí en lo personal del Evangelio de San Lucas es una de las lecturas que más me gustan. Es el inicio pues de la vida pública de Jesús ante sus paisanos, ¿verdad? Como va a la sinagoga y lee la escritura del profeta Isaías. Pero hay una idea que me gustaría que reflexionáramos. Bueno, lo primero es cómo Jesús siempre se pasó haciendo el bien, siempre él hacía las cosas bien y buscaba que las personas estuvieran bien, pero pues a veces la gente que lo que más lo conocía no era la gente que estaba mejor preparada o que tuviera un corazón abierto para escucharlo. Eso a veces nos puede pasar en casa cuando nosotros queremos hablar sobre Dios y nuestra misma familia de repente nos bloquea y a veces nos dicen estas frases tan comunes y que forman parte de nuestra idiosincrasia mexicana. Eh, ¿Tú qué me dices a mí que te sé tu historia? ¿Verdad? Porque pues la gente que vivimos cerca con los hermanos, la familia, pues piensan que nos conocen perfectamente y que son capaces de entonces, que no tenemos nada nuevo que ofrecer. Y yo creo que eso mismo le pasó a Jesús. A Jesús lo vieron crecer pues desde niño, ¿verdad? Jugar. Dicen que no es este el hijo de José. O sea, no se imaginan que Jesús fuera a traer esta salvación de la cual estaba él hablando.
Eso por un lado. Entonces, un poquito la reflexión sería de valorarnos unos a otros, aunque seamos de la misma familia, siempre tenemos algo bueno que dar. Entonces no podemos estar pensando que nada puede salir bueno de nuestra propia familia, al contrario, tenemos que apoyarnos unos a otros. Y por último, esta última idea que me gustaría tratar con ustedes es cómo Jesús eh, pone este ejemplo. ¿No se fijaron que selecciona a dos grandes profetas del pueblo de Israel, a Elías y a Eliseo? Y ellos pues apreciaban mucho estos profetas y se sabían estos episodios, pero como que su corazón no estaba dispuesto a aceptar que el mensaje de salvación era para todos. Cuando Jesús dice, pues ustedes, por ejemplo, el profeta Elías atendió a esta viuda que era de Sarepta, o sea, una ciudad que nada tenía que ver con la promesa del pueblo de Israel, o Naamán el de Siria, que menos tenía que ver con el mensaje de salvación, y cómo Eliseo va con este leproso. Entonces, como que el concepto que ellos tenían de lo que el profeta Isaías había dicho de los pobres y todo era como, pues nada más nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros los judíos, los del pueblo de Israel, los de la promesa, somos dignos de alcanzar esta misericordia de Dios. Y Jesús les viene a decir que no, que su mensaje es universal, que Él viene a sanar los corazones de las personas y que viene a compartir con ellos el amor de Dios. Pero pues a veces no entendieron y a veces no quisieron aceptar que Jesús traía ese mensaje de salvación. Que no nos ocurra eso a nosotros, ¿verdad? Hay que aprovechar todas las oportunidades que tenemos cuando Dios nos habla, a través de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, de la gente en el trabajo, personas que nos topamos en la calle. Jesús tiene algo que decirnos, ¿verdad? Y Jesús tiene algo que ofrecernos. Entonces hay que estar atentos a su palabra, hay que estar atentos a todas las insinuaciones que Jesús nos hace a través del Espíritu, como San Pablo. O sea, yo no nada más les hablo con palabras, les hablo con obras y con la acción del Espíritu Santo. Entonces también nosotros así, dejémonos impregnar por la palabra del Señor, dejémonos, abramos nuestro corazón para que Jesús entre, y que también aprendamos a saber que el amor de Dios no depende de nosotros. Nosotros no somos los dueños del amor de Dios. Dios le da el amor a todas las personas, y yo no soy nadie para juzgar. Que el Señor te bendiga, cuídate mucho y nos escuchamos en otra emisión más de Medita y Aplica. Ánimo.